Shavua Tov, Gute Woch. Estamos en esta noche empezando el día 20 del mes de Kislev. Ayer fue el 19, en Shabbat, Yutet Kislev. Y estos días son llamados el Rosh Hashanah de los estudios de Hasidut. Vamos a contar un poquito la historia sobre eso. ¿A qué se refiere? El Alter Rebbe, Admor HaZaken, el primer Rebbe de Chabad, todavía no estaba en Lubavitch. Rav Shneur Zalman de Liadi, vivió en Liadi, en Liosna, en lo que había sido hasta muy poco antes Polonia-Lituania, y se había convertido, había sido conquistado por los rusos y estaba bajo el mando del zar de Rusia. Y esto es relevante a la historia. El Alter Rebbe está enseñando Hasidut. Es el sucesor, el que ha seguido, aprendido la Hasidut entre los grupos que se empiezan a esparcir, del Maggid de Mesrich, Rav Dovra de Mesrich, que a su vez es el principal alumno y el sucesor de el Baal Shem Tov. En el tiempo del Baal Shem Tov, el propósito, conocemos la historia cuando Baal Shem Tov en Rosh Hashanah sube a los cielos, y en el jardín del Edén, en el palacio de Mashiach, se encuentra con Mashiach y le pregunta: ¿hasta cuándo te vamos a esperar, Señor? Y el Mashiach le da dos condiciones: hasta que salgan afuera los manantiales de tus enseñanzas, y hasta que la gente sepa hacer Yehudim, esas plegarias de unión, con cabanotes especiales de unión con Hashem, como tú las haces. Y el Baal Shem Tov le escribe en una carta a su cuñado, el Rav Gershon de Kitov, y le dice que eso trató de hacerlo y no lo llegó a hacer en su vida. No se va a lograr hacer durante los años de la vida, los días de la vida del Baal Shem Tov. Entonces, cuando su sucesor, un año de su fallecimiento, toma el mando y empieza a enseñar Hasidut, y sus talmidim, sus estudiantes, sus pupilos, están escribiendo sus enseñanzas, sacando de lo más profundo de aquello que los mekubales, los cabalistas, hasta aquel entonces mantenían en el secreto más absoluto. De pronto está siendo enseñado, puesto por escrito y esparcido, y está llegando a oídos de la gente. Hubo un juicio contra el Maggid, y en Shammai hubo un juicio contra él, y el Alter Rebbe lo defendió con una historia. Dijo el Alter Rebbe que había la historia, ¿no? El hijo de un rey que estaba muy enfermo y que los doctores del reino no lo podían sanar, no sabían cómo curarlo, y cada vez estaba peor, y el rey muy preocupado, hasta que llega un médico joven y le dice: hay una solución, pero su majestad no va a querer aplicarla. Y el rey dice: ¿por qué no? Es mi hijo, lo que sea para salvar a la vida de mi hijo. ¿Qué tengo que sacrificar? ¿Qué cuesta? Bueno, su majestad, le dice el joven doctor, la joya de su corona no la tiene que dar a mí, la tiene que moler hasta que sea completamente molida, polvo, y la mezcla con agua y se la da a beber a su hijo, que está ya paralizado de enfermedad. Y al ponérsela en la boca, en los labios, se le va a caer, pero la gota que le va a entrar lo va a sanar. Y el rey, por supuesto, está dispuesto a hacer lo necesario para salvar a su hijo. La joya de la corona, el Raza de Oraita, el secreto, en arameo Raza es el secreto de Oraita, de la Torah, es ese nivel tan elevado del judaísmo místico, de la Kabbalah, y que esto se mezcle con la Torah que les enseña a la gente más común, como el agua. Que esto llegue a todo el mundo, aunque se derrame, le llegue a gente que no sabe qué hacer con eso, la gota que va a entrar va a salvar al pueblo de Israel. Llega la época del Alter Rebbe, y hay los misnagdim, los opositores, los que encuentran que enseñar Hasidut es básicamente a sus ojos una aberración. Cómo estas cosas se va a estar enseñando a la gente, y la forma en que lo enseñan tiene muchos errores. En fin, habría que hacer una clase entera sobre lo que eran los misnagdim iniciales y por qué se oponían, pero
se oponen fervientemente, basados en Lituania, en Vilna, el Gaón de Vilna y una serie de grandes Talmidei Jajamim que se oponen a las enseñanzas de los Hasidim, y los Misnagdim que están bajo el mando viviendo bajo el dominio del zar, crean o hacen una acusación en contra del Alter Rebbe. El Alter Rebbe había organizado las caridades de Jerusalén, Kol el Chabad, para que los judíos piadosos y pobres que viven en Jerusalén y se dedican al estudio de la Torah tengan caridades organizadas sin que alguien les quite o se robe el dinero, les lleguen y mantengan a sus familias. Y el Alter Rebbe incluso escribe que esto es una responsabilidad sagrada, ¿no? Darles a... Entonces usan esto en contra del Alter Rebbe diciendo, en ese momento el Imperio Otomano es enemigo del Imperio Ruso, Jerusalén está bajo el dominio del Imperio Otomano, entonces el Alter Rebbe está traicionando al zar, enviando donaciones, enviando tal vez esta información que no se debe a una nación enemiga. No solamente no es verdad, sino que el Alter Rebbe es fiel a la nación bajo la que vive, y cuando Napoleón invade, ayuda con información al zar sobre la invasión de Napoleón y dando el ejemplo como Rebbe de la tierra quemada, la póliza de tierra quemada, quemando su propia propiedad, su propia casa, y que Napoleón no encuentre ni un solo pedazo pequeño de madera, o sea, que se queme completamente y nos retiramos, ¿no? Para que cuando Napoleón encuentre una tierra vacía, no tenga que agarrar. Pero eso es un poquito después de esta historia. La cosa es que el Alter Rebbe sí es fiel al zar, la acusación es falsa, el dinero que está enviando es a los judíos pobres en Jerusalén, pero cuando lo arrestan y lo ponen en la cárcel bajo esa acusación, el Alter Rebbe medita y se da cuenta que acá hay una speclaria hameira. Ese concepto, solamente en la Gemara, en el Talmud, quiere decir que cuando yo encuentro algo que me molesta de otra persona, es un reflejo de algo en mí. En vez de ir a enfadarme con la otra persona, debo pensar qué he hecho yo, cómo hice yo que causó que yo viera esto. En la forma más profunda, cabalística, mística, este espejo no está frente a mí, sino está entre la tierra y el cielo, está mirando hacia arriba, y lo que sucede acá es un reflejo de lo que está pasando ahí arriba. Un Talmid Jajam, un sabio, había encontrado un panfleto de las enseñanzas del Alter Rebbe, escrito a mano, todavía no lo imprimían en esa época, pero escrito a mano, y estaba en un lugar, Makom Shaino Raúl, un lugar inapropiado, un cuarto sin mezuzá, baño. O otra versión dice que estaba rodando en las calles. Sea como fuere, estaba donde no pertenece y que alguna persona ignorante ha hecho algo que no debe, y como una persona tan ignorante recibe algo tan sagrado. Y esto causa tal preocupación en Shamaim, en el cielo, que esa es la razón espiritual por la cual el Alter Rebbe ha sido encarcelado. El Alter Rebbe está en la cárcel y hay un kitrok, hay una corte en contra de él, no solamente la corte en Rusia, pero en Shamaim contra del Alter Rebbe, cuestionando lo que está haciendo. El Alter Rebbe ya ha defendido que con la enseñanza esta, que lo que pasó en la época del Maggid de Maastricht, pero en su época no es una gota de la joya de la corona, es un manantial, es como un geyser, se está expandiendo por todas partes, se está llegando y causando que Talmidei Jajamim se preocupen de lo que está haciendo. En el juicio en Shamaim, el Rebbe cuenta la historia, se le pregunta a Moshe Rabbeinu, y Moshe Rabbeinu dice, no, estos ras de Doraita, esos secretos no se pueden enseñar. En la época de Moshe Rabbeinu esas cosas no se podían enseñar, no se llegó a revelar tal cosa en escrito, ni en la forma hablada que va de generación en generación simplemente a cada persona, sino una forma muy muy oculta para personas muy muy selectas. Pocas personas a lo largo de las generaciones pudieron recibir tal revelación, que incluso los cabalistas comunes no habían llegado a un nivel tan alto. Y entonces la preocupación es ¿por qué Alter Rebbe está enseñando esto? Vinieron a visitarlo el día 18 de Kislev, High Kislev,
al Alter Rebbe le vienen a visitarlo el Baal Shem Tov y el Maggid de Mesrich. Esto es después, por supuesto, de que el Alter Rebbe es Rebbe, después de que ambos han fallecido. Es una visita espiritual. Pero lo vienen a decir que él es la Amshaja, la continuación de el salir de los manantiales, lo que Mashiach le había dicho al Baal Shem Tov. Lo que no había podido hacer el Baal Shem Tov en su vida, lo que había empezado a hacerse en la época del Maggid de Mesrich, eso es lo que el Alter Rebbe está haciendo. No es fuera del camino, esto es la misión. Al día siguiente, en un día, esto fue en Shabbat, y el día domingo, ese año domingo fue 19 de Kislev, se le informa al Alter Rebbe que lo encontraron inocente frente a las cortes en Rusia después de 53 días de prisión, la gematria de Gan, como el Gan Eden, como el jardín del Edén, donde el Baal Shem Tov había tenido esta revelación, y en fin, hay todo una serie de enseñanzas de Hasidus y de Maimorim, la idea del Gan, bueno, en fin, sin entrar a esa parte. El Alter Rebbe es liberado, y los 53 días que estuvo preso ha estado compilando sus enseñanzas, que las pone juntas, aunque no es publicado hasta después de su fallecimiento, el inicio del libro del Tanya, en el cual se constituye básicamente la Torá de Hasidut, a ser consolidada y enseñada en una forma más clara, organizada, y que estudiamos en Shurim diarios a lo largo del año. Al comienzo, el Sefer Atán, en la primera parte, es llamado el Sefer Shel Beinonim, el libro de los intermedios, porque el Alter Rebbe, en vez de enseñarle a los tzadikim y esperar que seamos más allá de lo que podemos ser, quiere que cumplamos nuestra misión con lo que podemos ser los seres intermedios entre tzadikim y rashaim. Y nosotros, los seres intermedios, somos capaces de transponernos a todas las averot, a todas las transgresiones, a todos los pecados. Podemos llegar a un nivel de perfección increíblemente alto, y eso es a lo que aspiramos, no como tzadikim, como beinonim. Y no debemos estar deprimidos, sino servir a Hashem besimcha betov, con alegría, con el bien del corazón, aun cuando tenemos que ir corrigiendo nuestros errores y darnos cuenta de las cosas que hicimos, con alegría. Y este es el mensaje fundamental que viene al Rosh Hashanah de Hasidut, que con alegría recibimos y celebramos la Torá de Hasidut hasta que la revelación, raza de Oraita, sea completa, que 7 generaciones más tarde viene con el Rebbe, para poder recibir lo que el Baal Shem Tov quería 9 generaciones antes. Para recibir a Mashiach, ahora se han esparcido las mayanot, los manantiales, y podemos todos recibir a Mashiach con esa alegría de que esos secretos de Torah están abiertos y nos llegan a todos, y que estamos listos para Mashiach. Esta es la generación, dice el Rebbe, de Mashiach de Geula. Nos deseamos un feliz año, Shana Tova, de Darkei Hasidut Ulimut Hasidut, en los estudios y en los caminos de la Hasidut. De Shana Tova, de Darkei Hasidut, de Katevot, de Hatemot, seamos escritos y seamos sellados. Gut Yontef, Chag Sameach, Shavua Tov, Gute Woche.